Compañeros, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a otra oportunidad para conocer a más maestros mexiquenses. Hoy está con nosotros una persona, bueno, yo creo que tendré que empezar con ella de otra manera. Hay veces que cuando uno llega recién salido de la universidad a un nuevo trabajo, encuentras a personas que tienen mucha experiencia, que saben muchas cosas, que son generosas y te deslumbran con su sabiduría. Bueno, a mí eso me pasó con la persona que hoy nos acompaña, la maestra Josefina Aguilera Mier. Hola, José. Lili, como siempre, puras palabras bellas e inmerecidas. Tengo el gusto de conocer a la maestra José hace algunos años y pues vamos a pedirle que sea ella quien se presente. José, ¿en dónde comenzarías a platicarnos tu historia? Bueno, mi historia, sin querer dejar de lado a mis padres, y muy rápidamente. Yo nací en Matamoros, Tamaulipas, estuve ahí hasta los 7 años, me fui a Saltillo, Coahuila, de donde eran mis padres, estuve otros 3, 4 años y me vine al Estado de México, o sea que ya se podría decir que soy más del Estado de México, y de repente me jalan mis raíces, pero poco. Estudié, como todos, primaria en una ciudad, en otra secundaria, y después mis padres decidieron irse a Cuautitlán Izcalli porque era un municipio nuevo, era el 121, inaugurado, si no me equivoco, en 1973. Sí. Entonces, como mis hermanas trabajaban en Auris, que fue quien hizo esas casas, y no habían vendido muchas, les ofrecieron una casa a muy buen precio. Entonces nos fuimos a vivir a Cuautitlán Izcalli, pero yo acababa de salir de secundaria, entonces nos mataron todas las aspiraciones que traíamos. Entonces yo salí de secundaria y dije, bueno, pues prepa, ¿no? Yo me veía en la prepa 1 de aquí de Carranza, pero nos fuimos allá, no conocíamos, yo quería estudiar filosofía y letras. Sí. Entonces empezaron mi mamá a buscar y mi hermana, y solamente había un CCH en Naucalpan. Entonces, miedosona y miedosa mi mamá, no, pues no te voy a soltar allá. Bueno, es que venías de un lugar muy lejano a un lugar poco conocido y además completamente nuevo en el sentido estricto del término. Sí, era, en realidad eran calles, la nuestra yo creo tendría 40 casas y éramos la única habitada. Entonces sí, nos cambió la vida, y había una normal de Cuautitlán Izcalli, joven, la normal, sí. Y dijo mi madre, pues la normal, que en ese momento te dejaban hacer, era de 4 años, pero a los 2 años te lo podían tomar como bachillerato. Ajá. Entonces dijo, pues podemos meterte ahí, y terminando el bachillerato, pues ya buscamos dónde te metemos. Si quieres estudiar filosofía y letras, que era mi anhelo. Ok, sí, así lo hicimos, me metieron a la normal, y bueno, después de 2 años que me dijeron, vamos a buscar, dije, ya no vamos a buscar. La carrera me atrajo, me llamó la atención pensar en ser maestra de educación primaria, y ya concluí en Cuautitlán Izcalli, la normal número 10. Incluso no teníamos ni edificio, nos prestaban aulas de una secundaria, y como a los 8 meses de estar en primero, inauguramos este edificio, desde plantar árboles. Fue una etapa muy bonita de mi vida porque sí le dimos vida a esta escuela. Fueron pioneros en muchos sentidos. Sí. Fíjate que me gusta mucho lo que dices, José. Frecuentemente aquí con todos los maestros que tenemos la oportunidad de conocer, resulta que desmitificamos mucho la profesión. O sea, a veces uno piensa que hablar de vocación es como algo que desde niño soñé, ¿no? Y que bueno, en muchos casos así es, pero en muchos otros no, no necesariamente. A veces es uno quien persigue su vocación desde niño, sí, como Katy la oruga, ¿no? Y hay veces que es la vocación la que nos encuentra. Sí. Veo que ese fue el caso. Pues hay papás, ¿no? Que quiero que mi hijo sea como yo, doctor, quiero que mi hija sea licenciada, y yo no había maestros, mis hermanos trabajaron mucho en gobierno del estado, pero nadie de maestro, entonces como que era la broma, ¿no? Ay, como maestra, pues sí, me llamó la atención y continué y terminé ahí. Me gusta que cuando me dices que cuando hubo la oportunidad de retomar filosofía, de cambiarte filosofía, tú ya te habías enamorado de la docencia. Sí, la verdad sí quería yo filosofía, bueno, y veía yo cómo se desarrollaban los SH, que eran, no era lo de ahora, ¿no? Entonces sí me llamaba la atención, pero me llamó más la atención, tuve buenos maestros, recuerdo mucho el de lógica, filosofía, entonces, ¿qué te dejan?
que te dejan huella y además te introducen un poco a lo que va a ser tu labor como maestra y fue grato, fue muy grato. Sí, entonces así llegué y concluí mi normal. Oye, ¿y a tus compañeros de la normal los sigues viendo? Fíjate que mis compañeros casi todos se quedaron por el valle, son de Melchor Ocampo, Tepozotlán, Cuautitlán de Romero Rubio, Tultepec, entonces ellos se reúnen mucho. Yo me alejé mucho tiempo y después me metí a estudiar psicología educativa en la normal superior, entonces tenía poco tiempo para ir. Nos reunimos en las reuniones de 30 años, por ejemplo, que nos hicieron ceremonia, estuve con ellos. En la de 40 años también, espero llegar a la de 50. Claro que sí. Me escribo con ellos, se reúnen muy frecuente. Yo no tengo la oportunidad de hacerlo frecuentemente, pero sí me escribo con muchos. De este lado. Sí, tengo contacto con muchos de ellos. Muchos han muerto, pero ahí estamos nosotros. Bueno, así es la vida. Sí, se han ido muchos. Sí. Bueno, terminaste la normal, ¿y qué pasó después? Fíjate que es una etapa muy bonita de mi vida porque terminé en junio. Yo terminé en junio para profesora de educación primaria y ya salíamos con plaza. En ese momento ya me habían dicho que me tocaba Cuautitlán de Romero Rubio, turno vespertino. Entonces así como que voy a trabajar en la tarde. Pero siempre fui como una estudiante inquieta. Me tenían en buen concepto los maestros. Entonces me habló el director y me dijo, fíjate que se nos fue un maestro del Instituto de Capacitación Magisterial. No sé si tú recuerdes, a lo mejor estás muy joven, pero algunas normales tenían los sábados y periodos vacacionales el Instituto de Capacitación Magisterial, donde se le daba clases a los maestros que no tenían estudios normalistas, o sea, gente con interinatos, supernumerarios, algunos de base, pero no tenían estudios de normal ni de nada. Entonces, dice, nos falta una maestra de lectura de clásicos universales y redacción, ¿te avientas? Y pues tenía yo 19 años, Pili, entonces sí fue así como, bueno, me aviento. Estaba con el trámite de ingresar a educación primaria, pero dije sí. Entonces, fue una experiencia que me sacudió mucho porque yo vestía muy de colitas y calcetitas y demás, entonces pues sí me dijeron, preséntate el sábado a las 8 de la mañana, un poquito antes, para presentarte. Tenía yo 3 grupos, me dieron 3 primero, ¿no? Entonces llegué feliz, me pasan a mi primer grupo, entonces todos se ponen de pie y el jefe de grupo dice, pues no la queremos. No la queremos aquí, sabemos como niña. Que... Sí, me veía, y se me ocurrió ir de colitas, unas colitas tipo esta princesita de la Guerra de las Estrellas. Así, con las bolitas aquí, entonces, pues no la queremos. Como la princesa Leia. Exactamente. Entonces sí me sentí así, me puse roja y el director dijo, pues no es de que quieras o no, es de que la Santo Dios. No la queremos porque sabemos que es recién egresada y no la deseamos. Entonces no sé cómo mi cabeza así funcionó y le pedí al director que se saliera. Le digo, ¿me permite hablar unos minutitos con ella? Sí, cómo no, pero José, tú te vas a quedar, permítanme. Entonces se sale el director y les digo que efectivamente acabo de salir, pero que soy inquieta, que tengo mucho compromiso, mucha disposición, que conozco los programas, ya me los habían dado, y que me den la oportunidad un mes. Digo, denme la oportunidad un mes, o sea, hace 4 sesiones porque eran 4 sábados. En un mes, si ustedes deciden que no me quede, yo me voy. No necesitan correrme, yo me voy. Y se quedó el jefe de grupo muy inquieto y muy líder. De acuerdo, le damos un mes. Entonces fue un mes. Obviamente al pasar a los otros 2 grupos traían el conocimiento de este jefe y me hicieron lo mismo, ¿no? Menos acelerados, pero igual, no la queremos. Hablé con ellos y me dieron el mes. Ya se habían pasado el rumor. Entonces fue un mes difícil de nervios, ¿no? Me preparé no al 100, al 200%, y llegó el mes y llegué y dije, bueno, pues llevo pocas cosas, seguramente me voy, y pues me quedé. La verdad fue muy satisfactorio que me dijeran, pues sí, se ganó. En ese mes has de haber crecido un montón. Pues sí crecí mucho porque sí era un reto. Me sentía yo muy joven y era un reto muy grande. Ya me habían presentado en Cuautitlán y me dieron primer año. Entonces, de enseñar a leer, a estar con maestros en servicio, de los cuales yo era la más joven. Mi alumno más pequeño, más joven, tendría 21 o 22 años y yo tenía 19, entonces
Fue un reto, pero fue una experiencia muy bonita, en la que solo duré 2 años. Sin vocación eso hubiera sido muy difícil hacerlo. Yo creo. Sí. Yo creo que sí. Porque cuando uno se da cuenta, caray, sí soy maestra. Y bueno, es que son maestros que la han sufrido, que muchos Sí. no tienen vocación. La más grande tenía 50 años y se llamaba como yo, entonces son gente que sufrió muchas cosas en el magisterio, entonces me encariñé también mucho con los 3 grupos. Fue una experiencia de las más bonitas, tengo muchas, muchas bonitas, pero fue de las más bonitas de mi carrera. Sí, esta carrera da muchas experiencias. ¿Qué aprendiste del ser maestro? Ajá. O sea, en sí de ser maestro en ese mes. O sea, me dices de esta compañera de 50 años que claramente no tenía vocación, pero tenía la necesidad. Y se vale, a veces que así son las cosas, así son nuestras circunstancias, y puede resultar un buen maestro de eso. Claro, lo ideal es que desde niños quieran ser maestros, que se desarrolle la vocación, etcétera, pero la realidad del magisterio es multidimensional. Aprendí mucho, Pili, porque en los descansos era todo el día, era de 8 a 8, entonces yo procuré estar aún después de mis clases para convivir con ellos, conocer un poquito su historia, y son historias duras. Son historias de que se van a trabajar no por vocación ni por nada, sino por dinero, ¿no? Claro. Por tener un ingreso. Entonces sí, hay muchos que tienen como que la vocación, pero les faltó el estudio. Entonces crecí muchísimo, mucho que crecí ¿Y qué pasó después con de esa eso? experiencia. No pude quedarme mucho porque trabajé 1 año en Cuautitlán de Romero Rubio en ese turno vespertino, muy bonito. Primer. Fue primer año, enseñé a leer y escribir, pero tuve la inquietud de seguir en la normal superior, y normal superior solamente había en Toluca y en Ecatepec. Entonces hice examen aquí en Toluca y pasé el examen. Entonces me vine a vivir aquí a Toluca con un hermano y me era muy difícil irme los viernes. Yo trabajaba hasta la 1 y luego entraba a las 4 a 9 de la noche a la normal superior. Entonces me era muy difícil los viernes a las 9 de la noche venirme acá para estar temprano en las clases, y además en los institutos de capacitación magisterial la escala estimativa contaba mucho los trabajos. Entonces era pedirles trabajos y cargaba yo mis 120, 30 trabajos los domingos que me iba, y el viernes 20, y además me gustaba revisarlos pues a conciencia, desde la ortografía, y se me hizo muy pesado el 2º año hacer eso, ¿no? Estarme viniendo en la noche, no había tanta inseguridad, pero me era pesado, y los lunes me iba a las 5 de la mañana. Entonces se me hizo pesado, le di las gracias al director y me concentré en mi licenciatura de Psicología Educativa, que no concluí, me faltó un semestre por el nacimiento de mi hijo. Ok. Y entonces, ya aquí en Toluca, volviste a las aulas. En Toluca me asignaron a Lerma. Estuve en la escuela Anselmo Camacho, en Lerma. Muy bien, estuve muy bien, y ya estaba en la normal superior con Psicología Educativa. Resulta que en 1981 el Estado de México lanza una convocatoria para ofrecer como 1,800 plazas de orientador educativo. No había orientadores en las secundarias, entonces lanzan esa convocatoria, y yo como estudiante de psicología pues dije, igual y pega, ¿no? Estoy joven y a lo mejor no me las gano, pero concursé, y te comento ahí que fui al sindicato, nos recibían 1 por 1, y me recibe un maestro, no recuerdo muy bien el nombre, y me dice, ¿y tú qué quieres? Le digo, pues concursar, aquí están mis papeles. Bien chava, me dice, estás muy chava, no la vas a hacer. Bueno, pues el intento se hace, y metí mis boletas, ¿no? No iba mal en la escuela, entonces metí mis boletas. Y el día que iban a dar los nombramientos, no fui, dije, no, pues sí, me dijo que no, el sindicato. Entonces me quedé en clases, y llega un compañero y me dice, José, dijeron tu nombre en el auditorio. El secretario del sindicato era el maestro Lauro Rendón, era en ese momento. El maestro Lauro Rendón está dando los nombramientos y dijeron tu nombre. No es cierto, sí es cierto, lánzate. Dijeron que ya se había terminado, que fuera el día siguiente. Pasé, busqué al maestro Lauro Rendón y me dio mi nombramiento a Temoaya como orientador técnico. Entonces estuve trabajando como orientador técnico alrededor de 7 años más.
que fueron los años que trabajé en campo. 2 en primaria y 7 en secundaria. Así es. Ahí percibo que habrás aprendido muchas de las cosas que los que después te conocimos valoramos de ti. Tú eres una asesora, toda la extensión de la palabra. Gracias. O sea, yo percibo que tienes una vocación de servicio muy orientada a ver que los maestros que están empezando encuentren su camino. Sí, la verdad sí. Ajá. Y con los jóvenes me pasó igual. Me gustó mucho la orientación educativa porque era joven, ¿no? Bueno, de hecho llegamos 6 orientadores a esa escuela, ¿no? Entonces todos jóvenes, tengo muy gratos recuerdos, todos sin saber qué hacer, Pili, porque no había programas de orientación educativa. Ahora sí que aviéntense y vayan haciendo lo que puedan, que fue más bien como trabajo de prefectura, porque no teníamos muy claro qué hacer. Entonces era cuidar a los alumnos, cuando no está el maestro pues entras tú, entre los cambios de maestros pues estar atento que entre el maestro que le toca, más bien trabajo de prefectura. Pero fue muy bonito porque me identificaba mucho con los alumnos. Me dieron 2 grupos de tercero, que eran, en Temuaya eran como el grupo de los niños de Temuaya, de la cabecera, y el grupo de los niños de los pueblitos, San Pedro Arriba, San Pedro Abajo y demás, ¿no? Entonces eran muy diferentes, pero fue muy grato, muy grato trabajar con ellos. Aprendes mucho de ellos porque con un orientador técnico se desahogan bastante, ¿no? Se van y te cuentan sus problemas. Entonces me fue muy agradable la experiencia también de orientación educativa. Ok, después llegaste a Sector Central. Pues llegué, fíjate que de Temuaya me fui a Xonacatlán 2 años más. Por quererme acercar, como todos, busco empezar a acercarme a Toluca, ¿no? Entonces trabajo en Xonacatlán y después de Xonacatlán, pues la inquietud de llegar a Toluca. Dije, pues quiero acercarme. Entonces voy a secundarias y pido hablar con el maestro en ese momento, Florencio Alarcón Vallejo, y me recibe, me escucha, me dice que pues que no hay muchas oportunidades en Toluca, que las orientaciones pues están muy peleadas, pero que le permita, ¿no?, pensar. En una semana me llama uno de sus ayudantes, el profesor Osiel Campirán, y que el maestro quiere hablar conmigo. Entonces me recibe el maestro Florencio y me dice que está trabajándose un proyecto para hacer programas de orientación educativa, que si no me interesaría. No, pues sí me interesaría. Sí me interesaría. Se nos prestaban aulas de la secundaria número 4, entonces entramos a ese proyecto de hacer un programa de orientación educativa y vocacional. Es como yo llego al sector central. Obviamente te dan plazas comisionadas, yo tengo mi plaza base y me dan plazas comisionadas porque ya empiezo a trabajar tiempo completo, que no trabajaba yo tiempo completo. Entonces ahí empieza mi trabajo en el sector central, que fue largo, estuve en varios lugares, pero fue ahí donde inicié. Ese de orientación educativa fue muy interesante porque conozco al que después sería mi mentor, el maestro al que más admiro y quiero, el profesor Víctor Carlos Campuzano Millán, que en paz descanse. No tan de cerca, él era el subdirector, pero empiezo a tener como que el trato con él, ¿no? Porque a nosotros nos empieza a asesorar un grupo de universitarios, liderados por el doctor Adolfo López Suárez, una persona excelente, mis respetos. Él empieza a retomar este proyecto de orientación educativa con ideas pero increíbles, ¿no? Porque venía de la universidad. Entonces es un proyecto muy interesante. Empieza a difundirse con sesiones de capacitación en el estado y por razones que desconocemos desechan el programa. A mi parecer, por cuestiones políticas, no lo sé. Entonces se muere el proyecto de orientación educativa sin haberse implantado en las escuelas y nos mandan a planeación educativa, donde empiezo ya a estar un poquito más de cerca con el maestro Víctor Carlos, pero todavía lejos. Todavía lejos. Viene más adelante. Sí. José, tú haces camino al andar y siempre veo que eres pionera. Pues mira, creo que muchas cosas las estás descubriendo apenas. No creo que te haya contado todas esas cosas que estoy contando ahorita.
Pero sí tengo muchas experiencias en las que sí fuimos pioneros, ¿no? Porque viene entonces ya mi cercanía al maestro Carlos, porque empieza a trabajarse los programas compensatorios, de los cuales, te soy honesta, yo critiqué mucho al principio. ¿Por qué existen programas compensatorios que van a hacer lo que debe hacer un programa regular de trabajo, ¿no? O sea, con todo respeto, pero es un programa muy interesante, se llama PIARE, Programa Integral para Abatir el Rezago Educativo. Pero así eres tú, José. Tú eres una persona de espíritu crítico y siempre libre. O sea, sí. José es una persona que siempre dice lo que piensa, que siempre piensa lo que dice, y que uno sabe que lo que venga de la boca de la maestra José va a ser algo bien pensado, bien estructurado y siempre con la intención, no de criticar, sino de crear. Pues sí tengo mucho, gracias, te agradezco mucho, pero sí, y tuve la fortuna de caminar en todos esos caminos que no pedí, que por circunstancias extraordinarias aparecieron en mi vida y que fue muy grato, porque este programa integral para abatir el rezago educativo muy joven, así se llamaba PIARE, después se fue transformando hasta llegar a lo que fue la unidad de apoyo a la educación básica y normal. Ahí terminaron los programas compensatorios, pero fue muy bonito porque su objetivo era construir aulas, sanitarios y letrinas en escuelas marginadas, en escuelas muy lejanas, dar capacitación a maestros, construirles supervisiones escolares, se les daba apoyos económicos a los maestros que se capacitaban y alguna otra cuestión más que era como dar apoyos a los maestros que no tenían mucho recurso, ¿no? Entonces, a mí concretamente me pusieron en el área de construcción de aulas, sanitarios y letrinas, lo que me permitió, para mi fortuna, conocer mucho del Estado de México, porque salíamos, no somos arquitectos, pero veíamos cómo trabajaban los arquitectos y con los municipios revisábamos toda la cuestión financiera, ¿no? Una cosa que he aprendido es que los maestros son todólogos. Y sí, ¿eh? Sí. Sí, porque bueno, estando en construcción, a veces nos decía el director, yo pienso que arriba, no, en los techos, en el colado, no se está metiendo material, entonces nos ponían escaleras y como que, maestra, ¿por qué no va a haber? Y tú dices, pues bueno, ¿no? Subamos. A veces, bueno, ya aprendí a andar como muy cómoda, salía yo con un maestro, un saludo a Fer Rodríguez, que siempre, como yo no manejaba, me pusieron a alguien que me llevara. Entonces dice el maestro, sí la llevo con la condición de que ella me acompañe a mis municipios. Entonces yo salía todas las semanas. Perdóname que te interrumpa, José, pero ser maestro no nada más es estar en el aula. O sea, ser maestro también es estar en el sector central. Y también hay mucho trabajo detrás, como meterse a las tripas del magisterio, como si fuéramos mecánicos y unos nos toca estar abajo del coche, otros nos toca estar en otros lugares, ¿no? Y probablemente muchos de los maestros que están frente al grupo no se imaginan todas las cosas que se tienen que hacer para, de alguna manera, posibilita que los que estén frente al grupo sigan estando. Sí, es muy bonito. Todo eso? No, es muy bonito porque además, Pili, eran escuelas con las que tú llorabas, aprendías a ver las condiciones a veces infrahumanas en las que trabajan. Y el hecho que tú llegues a hacerles un aula o un sanitario o letrina donde no hay agua, no sabes cómo te lo agradecen los padres. Los padres te quisieran poner algo ahí para que tú estés muy agradecido. Las inauguraciones de las aulas o sanitarios o letrinas eran una cuestión maravillosa. Volcaban todo su agradecimiento los padres contigo. Sí, teníamos nuestras cosas como subirnos a los techos, pues como ver que por qué compraste 19 de toneladas y necesitabas 8, todo eso lo veíamos nosotros y fue muy, muy, muy refrescante, de mucho aprendizaje. Era 31 de diciembre y nosotros estábamos con los municipios, sobre todo cuando era el cierre de administración, el 31 acaban y pues las cuentas o se van y no las llevan, se las llevan y ¿qué hacemos con la nueva administración? ¿Cuántos años de servicio, José? 38. Trabajé 38, de los cuales yo creo que 20 y algo estuve en sector central. Okay. Sí. Entonces, bueno,
El maestro Carlos Campuzano salió en 2000 del programa integral. Me pusieron a otra persona y recibí la sorpresa, éramos como 40 personas en el PIARE y el maestro Carlos me llamó. Yo no tenía trato muy directo con él, no era mi jefe directo, pero me llamó y me invitó al nuevo lugar donde lo asignaban, que era la Dirección General de Educación Normal y Desarrollo Docente. Entonces ahí fue cuando ya trabajé más de cerca con el maestro que se convirtió en mi segundo padre, en mi mentor y la persona que más admiro. Es una institución. Sí, es la persona que más admiro y que me enseñó lo que soy. Yo creo que mucho de lo que soy se lo debo a él. Qué bien. Así es. Qué bien, José. Una cosa que yo percibí, no sé si me equivoco, es que en tu caso cuando te jubilaste, realmente empezaste una nueva vida. Sí. Ajá. Y yo siempre te veo llena de energía, llena de proyectos y de cosas que hacer. Sí, la verdad no he vuelto, no entro a los lugares de donde he salido, he dejado hermosas amistades como tú, como el presente que estaba filmando, Diego. Pero no he regresado, no siento la necesidad. Yo trabajé 6 años en mi cabecita para animarme, pensaba que me iba a aburrir, que no era lo mío, pero también creo que necesitaba descansar. Quiero viajar, pero se me atravesó la pandemia, entonces salí muy preparada para ser jubilada y soy felizmente jubilada. Estoy muy contenta de mi desempeño laboral. Estoy muy satisfecha. A lo mejor personalmente he tenido mis descalabros, pero laboralmente no le pido nada. Todo lo que viví fue intenso y satisfactorio. José, ¿qué le dirías a esa niña que llegó con sus colitas a empezar a trabajar tantos años Pues le después? diría, la quiero mucho. Es una niña a la que quiero mucho porque tuvo una carrera así para arriba, incluso en cuanto a la plaza con la que salí, me la gané. Creo que me la fui ganando, de ganar como maestra de educación primaria. En normales te cuento que alguna vez algún maestro, había de todo, ¿no? Maestros, profesores y doctores, y alguna vez me dijo: ¿a usted por qué le dicen maestra si usted no es maestra, no? Y no contesté, yo me quedé así, y otro le dijo: porque se lo ha ganado. Un compañero le dijo: porque se lo ha ganado. Y de alguna manera sí siento que me lo gané, porque el maestro Carlos me enseñó mucho, me enseñó muchísimo, y siento que a lo mejor no estoy al nivel profesional ni de documentos de muchos, pero por dentro sí, di todo, di el 100. A veces creo que di más que el 100. No, José, ¿podemos ver algo que estoy viendo? Ah, sí, claro. Tiene como 3 meses, Pili. ¡Qué padre! Es un pequeño tatuaje que es un colibrí con una hortensia, no es una rosa, es una hortensia. Y quise hacerlo como una muestra de los cambios que todavía quiero tener. Quiero que toda mi persona tenga cambios, tengo ideas, deseos, y quiero que esto lo represente. Muchas gracias, José, por todo lo que nos has enseñado, lo que nos sigues enseñando. Gracias. México, a través de la Subsecretaría de Educación del Estado de México, otorga el presente reconocimiento a Josefina Aguilera Mier por su participación en el programa Pláticas en el Nido, Maestros Mexiquenses, y lo firma el licenciado Rogelio Tinoco, subsecretario de Educación Básica. A quien le mando un saludo, lo conozco, entonces un saludo también. Muchas gracias, José. Gracias a ti. Una bonita experiencia conocerte, charlar contigo y aprender de ti. Gracias, Pili. Muchas gracias, compañeros, por su atención. Por aquí nos vamos escuchando más historias de los maestros mexiquenses.